La lluvia parecía haber decidido instalarse en Irrantel, no como invitada, como dueña. Caía sin ritmo, sin cortesía, sin intención de detenerse, golpeando techos, armaduras, pavimentos, lavando la sangre fresca y el miedo viejo, haciendo brillar todo con ese tono metálico que solo aparece cuando la guerra todavía está caliente. Momón, la figura negra que ocultaba un esqueleto inmortal, salió primero. Pero no porque quisiera guiar, salió porque así se movía la máscara. Siempre adelante, siempre segura, siempre recta. Nave lo siguió 2 pasos detrás. Había cambiado su postura desde la humillación. Ya no estaba rígida, estaba tensa, como un instrumento afinado demasiado fuerte. Los nudillos blancos, los labios apretados, las palabras sin decir. La calle frente a ellos estaba viva. No viva como antes, con mercaderes gritando y aventureros contando exageraciones. Ahora estaba viva de otra manera, de la única que importa cuando un imperio toma una ciudad. Con botas militares, con órdenes, con voces cortas, con motores calientes, con disciplina. Una escuadra del ejército imperial cruzó la intersección. 8 soldados, armados igual, moviéndose como si hubieran ensayado toda la mañana. Respiradores expulsando nubes blancas. Guantes húmedos. Cascos sin rostro. Uno de ellos, un joven con la capucha mojada bajo el casco, vio a Nave. «Oye, ¿eso es normal aquí?», preguntó a su compañero sin intentar disimular. «¿Qué cosa?», respondió el otro. «Eso». Hizo un gesto con la barbilla hacia la joven. «¿Las mujeres van armadas así como si nada?». El compañero soltó un bufido. «¿Qué tiene de raro?». «Hermano, este planeta es medieval. Ya deberías estar sorprendiéndote desde que bajamos del maldito lander. Seguro también creen que las nubes son espíritus». El primer soldado soltó una risa nerviosa. «Pues, a mí no me molestaría que hubiera más de esas en Terra». Le dio una mirada a Nave. «No se ven mujeres así en las colmenas». Nave giró el rostro apenas. Era una mirada afilada. No asesina, pero sí exactamente lo suficiente para asustar a un joven soldado. El soldado tragó saliva. «Bueno, perdón, señorita». Ainz tuvo que evitar el impulso de intervenir. En ese mundo, en esa fachada, él era un aventurero. Y lo que menos necesitaba era que 2 soldados cargados de fusiles láser notaran que algo no cuadraba. La lluvia se intensificó. A la derecha, una patrulla con un oficial disciplinario apareció entre 2 edificios. A diferencia de los soldados, el oficial caminaba como si la calle le perteneciera. Capote oscuro, insignias en los hombros, gesto duro. No tenía el aire de un comisario del milenio 40, no era un verdugo religioso, sino la fría autoridad burocrática de la Gran Cruzada. Un hombre encargado de que la disciplina fuera absoluta. «Tú», dijo sin siquiera detenerse, mirando a uno de los soldados jóvenes. «¿Horas de servicio acumuladas?». «7, señor». «Pareces 6. Enderézate». El soldado lo hizo de inmediato. Ainz respiró hondo bajo su máscara. Ese hombre era peligroso, pero no porque fuera fanático, sino porque creía en el imperio, en la misión, en el orden. El oficial notó a Ainz y Nave. Se detuvo, los examinó, primero con los ojos, luego con algo más profundo, el juicio del deber. «Aventureros», dijo, casi como si catara la palabra. Ainz inclinó la cabeza. «Así es, señor». El oficial se acercó un paso, midiendo el casco oscuro de Momón. «Hemos recibido información sobre ustedes. Parece que este mundo usa a civiles armados para resolver lo que su propia autoridad no puede». La frase no fue un insulto, fue una observación anatómica, como si describiera un órgano mutado en un espécimen extraño. Ainz respondió con calma. «Así funcionan las cosas aquí. Cada nación tiene sus métodos». «Curioso». El oficial fijó la mirada en el corpulento aventurero. «En el imperio, los civiles no combaten». Ainz casi replicó, pero se detuvo. Eso habría sido un error. En el imperio, la frase era parcialmente verdadera. Los humanos normales peleaban, sí. Pero no como aventureros. No libres. No caóticos. No sin cadena de mando. El oficial desvió entonces la atención hacia Nave. «¿Y usted? ¿Qué función cumple?». La voz de Nave salió fina, medida, obediente a fuerza. «Soy su compañera, señor. Aventurera también». El oficial la observó como quien evalúa la integridad de un arma. Demasiado casual para una milicia. Demasiado compuesta para una civil. Demasiado callada para una local. Nave apretó la mandíbula. Los soldados detrás del oficial empezaron a murmurar entre sí. «¿Crees que vienen de alguna familia noble del reino?». «Mira ese andar».
Eso no es nobleza, eso es entrenamiento. ¿Y si son espías? ¿En un mundo medieval? No seas idiota. Pero mira la espada de ella. No está hecha aquí. Uno de los soldados más veteranos intervino, jovial. Hey, ¿ustedes dos prueban alcohol local? ¿O es que en su gremio no los dejan beber? Ainz parpadeó tras la máscara. Pregunta inesperada. Humanamente inesperada. Nave giró el rostro hacia él con una expresión que mezclaba odio hacia el soldado, y súplica silenciosa de que él, Ainz, respondiera antes que ella dijera algo que la metiera en problemas. He probado algo, mintió Ainz. Nada especialmente refinado. Los soldados rieron. Ah, entonces no han probado la cerveza de Irramtel. Ni el licor de trigo, hermano. Te tumba en 2 tragos. ¿Las mujeres de este reino también pelean? Preguntó otro, mirando descaradamente a Nave, porque si todas son como ella, estoy dispuesto a quedarme. Nave tragó veneno. Ainz sintió como su orgullo se retorcía. Antes de que la tensión se hiciera peligrosa, el oficial disciplinario habló. Basta. Los soldados callaron. Luego, sorprendentemente, el oficial relajó un poco el tono. Disculpen. Mis hombres no están acostumbrados a mundos como este, o a mujeres armadas que no sean auxilia del imperio. Nave estaba lista para cortarle la cabeza, pero Ainz intervino con suavidad. Entendemos que es un choque para ambos lados. El oficial asintió. Sí. 2 mundos nuevos, uno frente al otro. Ustedes preguntan qué es el imperio. Y nosotros preguntamos qué demonios es un aventurero. Una carcajada sincera escapó de uno de los soldados. Y yo pregunto si esa espada suya corta igual a lo que parece, señor Momón. Otro intervino. Y yo quiero saber cómo rayos una mujer como usted, miró a Nave, casi con timidez, termina siguiendo órdenes de alguien más. La pregunta cayó. Nave abrió la boca, Ainz levantó un dedo mínimo, invisible bajo el casco. Ella cayó. El oficial disciplinario observó esa interacción, y la memorizó, como un hombre que toma notas invisibles para futuros informes. Oiga, señor Momón, dijo un muchacho pecoso, con acento marcado, ¿es verdad eso de que en este mundo los monstruos hablan? Su sargento lo golpeó con un codazo seco. Guarda silencio, Aro. No molestes. Solo preguntaba, murmuró el joven, bajando la mirada. Otro soldado, de barba incipiente, miró discretamente a Nave con una fascinación torpe y apenas disimulada. El sargento intervino. Soldado Bren. Retire esa mirada antes de que la señorita le rompa los dientes, dijo en voz baja, aunque con una sonrisa pequeña que mostraba que no hablaba totalmente en broma. La lluvia repiqueteaba. El aire olía a aceite, a metal, a tierra removida por vehículos que jamás debieron existir en este mundo. Un rugido profundo atravesó la calle. Un Dreadnought moviéndose como un gigante encadenado, cada paso enviando vibraciones a través del suelo empedrado. Los soldados bajaron la cabeza en respeto. Y Ainz también. Porque debía hacerlo. Porque era lógico. Porque así actuaba un héroe disciplinado. El chillido metálico de unas bisagras se escuchó cerca. Una puerta lateral de un edificio administrativo recién ocupado se abrió. De allí emergió un abrigo negro, un gorro de visera, un rostro duro, mojado por la lluvia pero incólume en su autoridad. El comisario Fax. El mismo que había entrado al gremio de aventureros, para pedir, no, ordenar con cortesía militar, una audiencia urgente con el héroe de obsidiana Momón. Fax caminó directo hacia ellos, los soldados abriendo paso como si el agua misma se apartara a su voluntad. Momón, saludó con un leve movimiento de cabeza, nada excesivo, pero lleno de reconocimiento. Veo que habéis salido sin incidentes. Comisario Fax, respondió Ainz, imitando la formalidad exacta de los aventureros más diplomáticos. Agradezco la escolta previa. Fax exhaló lento. No mostraba cansancio, pero sí carga. Esa carga que solo los hombres que sirven bajo gigantes conocen. Los ángeles, corrigió de inmediato, con respeto, los astartes ya han comenzado la redistribución estratégica. Las calles principales serán cerradas en las próximas horas. Las fuerzas civiles están siendo reubicadas. Nave bajó la mirada. Ainz notó el gesto. Respeto obligado, mezclado con orgullo herido. Fax la miró directamente. Señora Nave, lamento el incidente previo. Con mi compañero la disciplina de la Gran Cruzada no siempre es comprensible para quienes no han servido bajo ella. No era disculpa, era aclaración, y un gesto político finísimo para evitar rencores. Nave respondió. No fue un incidente, señor comisario, fue una instrucción, y la acepto. Esta vez los soldados sí la miraron con verdadero respeto.
Uno murmuró. Pensé que los aventureros eran más orgullosos. El sargento le pisó el pie. Fax continuó hablando, su voz ahora más baja. El primarca desea mantener informada a su oficina sobre la situación local. Reporten cualquier comportamiento irregular, cualquier anomalía mágica, cualquier criatura inusual. Ainz inclinó apenas la cabeza. ¿Puedo hacerle una pregunta, comisario? Fax evaluó un segundo la prudencia de permitirlo, luego asintió. Adelante. Los ángeles que patrullan. ¿Qué representa su presencia aquí para el Imperio? Parecen diferentes a cualquier fuerza que haya visto. Los soldados escucharon con orgullo. Fax habló como quien recita doctrina. Los ángeles del emperador son la vanguardia de la humanidad. Son el filo, y nosotros somos la empuñadura. Ellos avanzan. Nosotros aseguramos. Son justicia viviente, señor Momón. Y nosotros tenemos el honor de servir detrás de ellos. Un soldado añadió, casi emocionado. Los he visto arrancar cabezas de gigantes con una mano, otro dijo. Uno cargó con un vehículo dañado como si fuera un tronco. El más joven susurró. Y dicen que algunos pueden ver pensamientos. El sargento lo golpeó en el brazo. Rumores, Aro. Solo rumores, cállate. Ainz sintió como Nave apretaba la boca con fuerza. Fax cerró la discusión. Lo importante es que el primarca ha mostrado interés en vuestro mundo. Y eso debe verse como bendición, no como amenaza. La lluvia siguió cayendo. Los soldados esperaban instrucciones. Y Fax dio el paso final. Me retiraré por ahora. Volveré a buscarlos cuando sean requeridos nuevamente. Se giró, completamente recto, y agregó con la voz más propia de un comisario. Soldados. Patrulla en formación. Y que la humanidad avance. Sí, señor. Respondieron todos al unísono. La patrulla se alejó con el ruido rítmico de botas bajo la lluvia. Quedaron solos otra vez. Pero ahora. La ciudad respiraba de forma distinta. La lluvia lo acompañó hasta la puerta del gremio. Para cualquier militar o astartes en la calle, Momón era solo otra silueta negra cruzando una ciudad ocupada. Pero cuando empujó la puerta de madera reforzada, cuando el sonido de las botas sobre la piedra dio paso al crujido del piso del gremio, el mundo cambió. El murmullo habitual murió en un suspiro colectivo. El olor familiar estaba ahí. Madera vieja, sudor, cerveza, cuero húmedo. Pero sobre todo había algo nuevo flotando en el ambiente. Una tensión espesa, un miedo sin forma. El miedo no a los monstruos, ni a las misiones, sino a un ejército que nadie entendía. Alguien dejó caer una jarra. El golpe de la madera sobre la mesa sonó demasiado fuerte. Momón. La voz de un aventurero de armadura ligera se alzó primero, casi quebrada. Volviste. Todos giraron. Los grupos de aventureros, antes dispersos en mesas, se inclinaron hacia adelante como si la sala entera hubiera sido arrastrada hacia la entrada. Momón avanzó lentamente, el peso de la armadura marcando cada paso. Nave entró tras él, empapada, el cabello pegado al rostro, la expresión cerrada como una puerta atrancada. El recepcionista, que antes lo miraba con respeto, ahora lo observaba con algo más crudo. Algo que mezclaba esperanza y terror. Señor Momón, empezó, pero una voz desde las mesas lo interrumpió. ¿Cómo es? El silencio cayó de golpe. Un aventurero de rango medio, con cicatrices en el rostro y un ojo velado por un viejo corte, se levantó medio cuerpo sobre la mesa. Tenía las manos apretadas alrededor de una jarra que ya no se atrevía a acercar a la boca. Ese señor del ejército, insistió. El que ahora manda sobre todos. El del que hablan los soldados, el primarca, ¿cómo es? Más voces se sumaron, atropelladas. Dicen que no es humano. Dicen que es como un demonio. No, como un ángel. Que se le ve desde lejos porque brilla. Que los soldados mismos le tienen miedo. El recepcionista miró de reojo a Momón, como si tuviera que decidir entre hacer su trabajo o unirse al coro de preguntas. Eligió lo segundo. Señor Momón, dijo, con una formalidad rota por la ansiedad. El gremio quiere saber a quién pertenece ahora esta ciudad. La sala entera lo miraba. Nave vio como Ainz, bajo el casco, se detenía un instante. No en el paso, en otra cosa, en algo que no podían ver. Cálculo, cautela, recuerdo. Luego, Momón siguió caminando hasta una mesa cercana al centro de la estancia. No se sentó rápido.
Se quedó de pie, dejando que el sonido de la lluvia filtrándose por las rendijas llenara el hueco entre palabras. Es grande, dijo al fin, sin adornos, pero con una gravedad que hizo que todos se inclinaran un poco más. No como un ogro. No como un monstruo, sino como algo construido para estar por encima de los demás. Un murmullo. ¿Más grande que el guerrero rojo de la puerta norte?, preguntó alguien. Mucho más. Un aventurero joven tragó saliva tan fuerte que se oyó. ¿Y su cara? Se atrevió otro, una ladrona de cabello corto. Momón inclinó apenas el casco, como si estuviera mirando en su propia memoria. Su piel es roja, dijo despacio. No como una quemadura. No como sangre. Es roja como si el color fuera parte de la realidad a su alrededor. Alto, más de 3 metros. Los ojos. Se detuvo un momento, escogiendo bien las palabras. Solo tiene un ojo. Alguien soltó una maldición en voz baja. ¿Qué? Tiene uno, continuó Momón. Un ojo que no parece un ojo normal. Brilla. No como una antorcha, ni como un hechizo. Brilla como si estuviera viendo algo que nadie más puede ver. El silencio pesado se apretó más. La ladrona susurró. Eso no suena humano, no, admitió Momón. No lo es. Y sin embargo habla nuestra lengua. Nos mira, nos mide. Otro aventurero, borracho a medias pero sobrio por el miedo, preguntó. ¿Y la magia, Momón? Dicen que se siente, que lanzaba hechizos cuando conquistó la ciudad. Nave apretó los labios. Ella lo había sentido, como estar de pie frente a una tormenta contenida dentro de un hombre. Momón inclinó ligeramente la cabeza. No es magia como la que usan los hechiceros de este reino, respondió. No lanza conjuros con gestos amplios ni palabras rimbombantes. Su mera presencia pesa. Buscó una palabra. La encontró. Es como estar parado bajo una montaña que no te aplasta, pero te recuerda que podría hacerlo en cualquier momento. Una aventurera veterana se santiguó con un gesto supersticioso, aunque ya no supiera a qué dios pertenecía ahora. ¿Tiene guardias?, preguntó. ¿Un ejército solo para él? Momón asintió. Está rodeado de guerreros como los que habéis visto patrullar, dijo. Armaduras de colores intensos, azul profundo y oro, cascos con visores sin rostro. Y algunos de ellos, distintos a la tropa. Más altos, más antiguos, con símbolos que no reconozco. Un mago del gremio, uno de los pocos que había estudiado seriamente su oficio, intervino. ¿Y su aura? Dijiste, gigante rojo, un ojo brillante, aura gigantesca, se acercó un poco más. Se siente como la magia de aquí. Como la de los nigromantes. Dime que no es igual, Momón lo recordó. Recordó el momento en que estuvo frente a Magnus. La sensación de estar en una sala llena de aire, y a la vez sin oxígeno. Una presión que no venía de afuera, sino de dentro de la mente. Una presencia que caminaba por encima de sus pensamientos, sin tocarlos, pero sabiendo que estaban ahí. No, dijo con firmeza. No es como nada que hayas sentido antes. No es magia que puedas rastrear con un hechizo. Es como si la magia misma. Pausa, fuera una parte más de él, como si no la usara, como si fuera su forma natural de existir. Eso provocó algo distinto. Ya no fue solo miedo. Fue fascinación. La recepcionista carraspeó, nerviosa. ¿Y qué quiere de Irrantel, señor Momón? Control, pensó Ainz. Un punto de apoyo. Un nodo. Un puerto para una guerra que no comprende este mundo, pero no podía decirlo así. Por ahora, respondió, orden. Ha tomado la ciudad. Ha impuesto sus normas. Los soldados patrullan. Los civiles son censados. Se evalúa quién representa peligro, y quién no. ¿Y nosotros?, preguntó alguien al fondo. ¿Los aventureros? Momón dejó que el silencio se estirara un momento. Curiosidad, dijo al final. Les interesamos. No existimos en su forma de ver el mundo. Un sistema donde civiles luchan por encargo, eso no encaja en su imperio. Las miradas se cruzaron. Algunos sintieron eso como amenaza, otros, como oportunidad. Nave, que había estado callada, decidió hablar. Sus soldados nos preguntan por misiones, dijo, con la voz más fría de lo normal. Por monstruos, por mazmorras, por aldeas atacadas. Quieren saber cómo luchamos, cómo vivimos, qué llamamos normal. Uno de los aventureros más jóvenes levantó tímidamente la mano. ¿Y tú, Nave?, se atrevió. ¿Qué sentiste cuando lo viste? La sala contuvo el aire. Nave lo recordó con una precisión molesta. La sala roja de poder, el ojo único brillando, la voz profunda que no necesitaba elevarse para llenar todo el espacio. Que no importaba lo fuerte que fuera, respondió.
No importaba cuánta magia tuviera, ni cuántas criaturas hubiéramos enfrentado. Sus manos se apretaron. Si ese ser decidiera destruir esta ciudad. Miró a todos uno por uno, nosotros no seríamos más que ruido. Nadie se rió. Nadie dijo que exageraba. Sabían, por instinto, que no era una metáfora. Un aventurero murmuró. ¿Entonces, estamos conquistados por un hombre? No, dijo Momón, con calma, pero con un tono que no invitaba a réplica. Por un ejército. Y él es su corazón. La lluvia golpeó más fuerte contra las ventanas. En algún lugar lejano, un Dreadnought rugió. Un Astartes dio una orden. Una patrulla reorganizó un barrio. Dentro del gremio, sin embargo, todo se sentía más pequeño. Más real. Más frágil. Y mientras todos procesaban el peso de ese gigante rojo de un solo ojo, Momón pensaba en otra cosa. En cómo escapar de esa mirada. En cómo esconder, por más tiempo, aquello que Magnus ya había olido en él. Nazarik. El pasillo que llevaba a las habitaciones del gremio estaba casi vacío. Dos aventureros borrachos pestañearon cuando Momón pasó, y se apartaron de inmediato, como si su presencia hubiera bajado la temperatura del aire. Nave caminaba un paso atrás, aún con la mandíbula tensa. Mañana partiremos temprano, dijo Momón, sin girarse. El primarca espera que investiguemos un enclave. Un terreno fuera de su cartografía. Nave alzó la mirada. Ella entendía. Aquello no era misión, era coartada. Es prudente. Susurró, manteniendo el disfraz en la voz aunque no en la intención. Es necesario, respondió él sin detenerse. La vigilancia en esta ciudad es intensa. Subieron las escaleras. La madera crujió. El olor a humedad seguía a ambos. Cuando finalmente llegaron a la habitación asignada a Momón, un cuarto amplio, sencillo, iluminado por velas temblorosas, él cerró la puerta con un movimiento lento, casi ritual. Nave permaneció junto a la entrada, esperando instrucciones. En la mañana, dijo él, con voz grave, comunicaré la supuesta misión. Tú, mantén el disfraz. Mantén la distancia. Nave asintió, inclinándose. Por supuesto, Ainz-sama. Vete a descansar. Yo, tengo asuntos que atender. Nave entendió la despedida. Y se retiró. La puerta se cerró. La lluvia seguía afuera. Dentro de la habitación, el silencio era distinto. Más denso. Más íntimo. Momón se quedó quieto. Solo un segundo. Como si escuchara el aire mismo para asegurarse de que nadie respiraba del otro lado del muro. Entonces levantó una mano enguantada y, muy despacio, deshizo el hechizo que contenía su voz. Regresaré pronto, Nazarik. Muy lejos de allí, en una de las torres que los 1000 hijos habían reclamado como punto de observación psíquica temporal, 3 bibliotecarios medían la ciudad desde lo alto. No hablaban, estaban sumidos en una enumeración baja, vigilante, la mente estirada como un hilo fino sobre las calles húmedas. Fue ahí donde ocurrió. Un parpadeo en el tejido mental, no un estallido, no una ruptura, algo más sutil. Como si una chispa hubiese saltado entre dos placas de metal que no deberían tocarse. Vistario, uno de ellos, abrió apenas un ojo. No había emoción en su voz cuando habló. ¿Lo sentiste? Mursid, a su lado, no dejó de observar la ciudad a través de su casco azul profundo. Una distorsión, admitió. Pequeña, localizada, como si un punto hubiese cambiado de sitio. Actar, el tercero, frunció el ceño bajo el visor. ¿Magia de este mundo? No, respondió Mursid inmediatamente. Diferente. No sigue los patrones geománticos locales. Fue limpia. Vistario cerró los ojos otra vez, hundiéndose en una enumeración más profunda. Intenté sentir el origen, murmuró. Pero se deslizó, como agua entre los dedos. Actar gruñó. ¿Dónde fue? Los 3 se quedaron en silencio. El viento golpeó la torre. La lluvia trazó estelas en las armaduras. Vistario exhaló lentamente. No lo sé. Fue aquí, y no aquí. Cerca, y lejos. Mursid ladeó el casco, fijando la vista en la ciudad.
Lo importante es esto, dijo, con voz medida. Algo o alguien en Irramtel ha cambiado de posición sin cruzar el espacio intermedio. Akhtar apretó los puños. Como si hubiera desaparecido. Mursid corrigió suavemente. Como si hubiese sido trasladado. Los tres compartieron un silencio denso. Luego, Vistario añadió con una gravedad nueva. El primarca debe saberlo. Pero antes, y en ese instante, sin saberlo aún, habían sentido, por primera vez, la huella de Nazarick. La transición entre mundos no hizo ruido. No podía hacerlo. La vastedad sagrada de Nazarick no toleraba el caos exterior. En cuanto el espacio se replegó y la luz púrpura se extinguió, Ainz se encontró sobre el mármol oscuro del piso del salón del trono. Las antorchas hechizadas ardían con llamas azuladas. Un resplandor frío que hacía que su armadura negra pareciera recién pulida. Nave materializó su forma medio segundo después, arrodillándose automáticamente. El silencio era absoluto. Luego, como una respiración colectiva, los guardianes presentes se inclinaron. Albedo avanzó la primera. El vestido negro pareció deslizarse por el piso como un derrame de tinta mientras bajaba la cabeza. Bienvenido de regreso, Ainz-sama, su voz temblaba como si el mundo dependiera de esa reverencia. Detrás de ella, Demiurge inclinó la espalda en un ángulo perfecto, sus lentes reluciendo. Aura observaba con ojos atentos. Cocytus crujió ligeramente sobre sus patas insectoides. Ainz levantó una mano. Basta. Levántense. Las voces susurradas de obediencia se apagaron como hojas arrastradas por el viento. Nave se puso de pie con un leve retraso, aún cargando en los ojos la rabia controlada de Irramtel, pero la ocultó detrás de la máscara emocional perfecta de Nazarick. Ainz caminó un paso hacia el centro del salón. Los ecos de sus botas resonaron en las columnas como un latido hueco. He tenido contacto directo, dijo, su voz profunda llenando la sala, con fuerzas, ajenas a todo lo que conocemos. Ainz se sentía en su trono y por fin se quitó su disfraz mágico, los guardianes contuvieron el aliento. El enemigo no es de este mundo. No son aventureros. No son reinos. No son magia, son algo más. Una civilización de guerra antigua. Poderosa. Organizada. Insondable. Albedo llevó una mano al pecho. Si han ofendido su honor, Ainz-sama, debemos exterminar. No. Ainz alzó la mano, cortando la palabra antes de que naciera. No conocemos su fuerza. No conocemos su número. No conocemos su propósito. Demiurge entrecerró los ojos, intrigado. Una fuerza militar capaz de ocupar una ciudad entera con tal eficiencia. Fascinante, Ainz continuó, su tono volviéndose más grave. Son disciplinados. Fríos. Sus soldados no conocen el miedo, y entre ellos caminan seres más altos que un ogro, vestidos con armaduras imposibles, con un poder que no es magia, pero se siente como si fuera más antiguo que ella. Llamen a Sebastián, Shalltir y Solución. Inmediatamente. Tres figuras emergieron de las sombras del salón como si hubieran estado aguardando mucho más tiempo del que era razonable. Sebas se inclinó con dignidad. Shalltir bajó la cabeza con una sonrisa sedienta. Solución simplemente esperó, inmóvil, como un animal disfrazado de mujer. Ainz los miró a los tres. Tengo una misión. Una que requiere absoluta precisión, silencio, y humildad. Los tres asintieron. Las fuerzas que han ocupado Irramtel no deben ser subestimadas, advirtió. No saben quiénes somos, pero tampoco nosotros comprendemos su poder. Sebas inclinó levemente la cabeza. ¿Desea información, Ainz-sama? Exacto, van a hacerse pasar por nobles sobrevivientes. Familias arruinadas por la caída de Irramtel. Víctimas. Refugiados desesperados buscando orientación. Shalltir sonrió con suavidad, pero sin arrogancia. Un disfraz sencillo, no es simple, interrumpió Ainz. Los soldados imperiales son disciplinados. Los comisarios son severos. Y los ángeles del emperador no muestran emoción alguna. Solución habló por primera vez, su voz cálida y vacía a la vez. ¿A quién debemos acercarnos? Ainz lo dejó claro. A un comisario, alguien que hable, alguien que crea que ustedes vienen a pedir protección, o explicaciones. Sebas entrecerró los ojos. Entendido. Analizaremos su comportamiento, su jerarquía, sus costumbres. Descubriremos cómo piensan. Ainz asintió, pero su voz se volvió más baja.
No provoquen. No muestren poder. No hablen más de lo necesario. Esto no es un enemigo común. Es otra clase de civilización. El silencio se espesó. Los guardianes comprendían. Y eso bastaba. Shallatier dio un paso al frente. Nos iremos de inmediato, Ainz-sama. Regresaremos con información útil. Solución sonrió, perturbadoramente serena. Nos adaptaremos a cualquier papel necesario. Sebas se inclinó profundamente. Será un honor servirle, mi señor. Ainz los miró un largo instante. Vayan. Y recuerden, discreción absoluta. Hasta que sepamos qué es exactamente este imperio, Nazarik permanecerá en las sombras. Los tres desaparecieron en columnas de luz. Nave permaneció en silencio, y Ainz, por primera vez desde su llegada a ese mundo, sintió que algo podía mirar hacia él desde la distancia. El olor a metal caliente y sopa rancia llenaba el comedor comunitario que los imperiales habían levantado en lo que antes era una posada de Irramtel. Lámparas industriales colgaban del techo como ojos cansados, dejando caer una luz amarillenta sobre los bancos abarrotados de soldados de la Guardia Imperial. Había ruido. Cucharones golpeando metal, botas chocando contra el piso, carcajadas ásperas, quejas sobre turnos. En una de las mesas laterales estaban sentados los tres infiltrados. Sebas, recto e impecable como un caballero retirado. Shallatier, disfrazada con elegancia aristocrática contenida. Y Solución, que jugaba demasiado bien el papel de noble malcriada. La sopa frente a ella era una masa tibia de papilla de granos y algún tipo de carne procesada. Los soldados la comían sin comentario alguno, como si no mereciera crítica. Como si la vida hubiera acostumbrado al paladar a cosas peores. Solución miró su plato, frunció la nariz con repulsión perfectamente teatral. Y entonces, con una voz que atravesó mesas enteras. ¿Qué demonios es esto? Esta comida es horrible. El comedor entero se congeló un instante. 3 soldados cadianos cerca de ella se voltearon de golpe. ¿Qué dijo la princesa esta? Murmuró uno, con la boca llena y el ceño fruncido. Otro golpeó la mesa con la cuchara. Si no le gusta, que se lo coma, ¿no? Al menos esto está caliente. Un veterano con media cara quemada la miró con desgano. TCH. Civiles. Siempre llorando por todo, Sebas entrecerró ligeramente los ojos. Shallatier mantuvo el porte. Todo iba según lo planeado. La reacción que buscaban. Pero antes de que la infantería pudiera lanzar más reclamos, un cambio súbito cayó en el ambiente. El murmullo bajó, el resentimiento se contuvo, las voces se apagaron. Porque alguien avanzaba entre las mesas. Las botas no eran las de un soldado. No era el paso pesado y autoritario de un comisario. Era algo más, medido. Rítmico. Preciso. Como si midiera cada distancia con la cabeza llena de memorias ajenas. Un iterador imperial. Un hombre alto, delgado, con la piel marcada por líneas de tatuajes que se extendían desde el cuello hasta perderse bajo el uniforme. Su abrigo era oscuro, sin el rojo y negro intimidante de los comisarios. En la hombrera tenía un símbolo en espiral, el de la iteración de la palabra, los narradores oficiales de la verdad imperial. Un historiador viviente, un modulador político, un propagandista autorizado. Un maestro de las historias. Se detuvo frente a ellos. ¿Algún problema con la comida, señorita? Su tono era suave, demasiado suave, como si probara el peso emocional de cada palabra antes de soltarla. Los soldados lo observaron con respeto, no por miedo, por costumbre. Los iteradores no gritaban, convencían. Solución subió la barbilla, adoptando la postura de noble indignada con perfección teatral. ¿No algún problema, señor? Miró deliberadamente su brazalete para leer el título, iterador. La comida está asquerosa. Insalubre. Yo no estoy acostumbrada a que me alimenten como he ganado. Un murmullo de molestia cruzó entre los soldados. El iterador levantó una mano, y el murmullo murió. Entiendo su incomodidad, dijo con una sonrisa tranquila. Pero estos son tiempos de reorganización. Sacrificios deben hacerse en nombre del imperio. Shallatier intervino con una voz suave, como seda sobre una herida. Mi compañera ha perdido a su familia durante el ataque inicial. No está bien. Debería disculparla. El iterador ladeó la cabeza, observando a Solution con una mirada que no era juicio, sino análisis. Las pérdidas pesan, señora. El imperio lamenta cada una. Sebas habló entonces, con el tono perfecto de un noble protector.
Somos sobrevivientes. Huimos cuando los ángeles llegaron. No entendemos bien quiénes son ni qué ocurrirá con la ciudad. Venimos buscando orientación y orden. Eso captó la atención del iterador. Sus pupilas se dilataron ligeramente. Interés genuino. ¿Sobrevivientes aristócratas? Su voz se volvió más baja, más íntima. Entonces tal vez deban sentarse conmigo, y contarme todo lo que recuerdan. El soldado que antes se quejó de Solution murmuró. Uf, ya cayó esta en las manos del cuentacuentos. El iterador, sin siquiera voltear a verlo, dijo. Cierra la boca, soldado. Y el hombre obedeció, rojo de vergüenza. El iterador volvió su atención a los tres infiltrados. Por favor, extendió una mano, con cortesía casi peligrosa. El imperio necesita escuchar la voz de los que han sufrido. Y yo necesito comprenderlos. Solution sonrió suavemente. Una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Y, aún así, el iterador no notó nada extraño. Será un placer, dijo ella. Mientras tanto, los soldados observaban desde las mesas. Algunos molestos, otros curiosos. Uno o dos con la típica mirada del guardia aburrido que sueña con vino y mujeres. La infiltración había comenzado. Y el iterador había mordido el anzuelo. El eco de los gritos llegó primero, como si los muros de roca respiraran el miedo ajeno antes de que éste se materializara en forma humana. Corran, ayúdenos. Están entrando. Los conquistadores de la ciudad. El sonido rebotaba entre las paredes húmedas de la cueva, mezclándose con el olor a sudor, tierra, sangre seca y desesperación. Una figura apareció jadeando en la entrada del corredor estrecho, un hombre desgreñado y los ojos desorbitados. Señor Brain, nos atacan, dijo entre bocanadas de aire. Sentado sobre una roca plana, con la espada apoyada en las rodillas, Brainunglaus abrió un solo ojo. Una expresión cansada, casi molesta, cruzó su rostro. Eso ya lo escuché. Se puso de pie lentamente, estirando la espalda, como si el peligro fuera una rutina. ¿Cuántos son? El hombre tragó saliva. Una sola palabra parecía un insulto al sentido común. Dos enemigos, los conquistadores de Irramtel. Los gigantes. Brain chasqueó la lengua. ¿Solo dos? El mensajero retrocedió un paso, confundido por la indiferencia. Ese señor Brain, uno solo mató a 15 de los nuestros en segundos. Brain tomó su espada. La levantó al hombro con la facilidad de quien carga un trozo de aire. No es necesario que vengas. Ve y fortalece las defensas del lugar. Pero, he dicho que te vayas. El tono no era fuerte, pero cortaba con más precisión que su propia hoja. El hombre salió corriendo, tragándose el terror. Brain caminó hacia la salida de la cueva. El aire nocturno lo golpeó, el suelo estaba cubierto de charcos rojizos y cuerpos retorcidos. Y allí, en la entrada, bloqueando la luz, se erguían dos gigantes. Astartes. 3 metros de armadura encantada por eras de guerra, ojos brillantes bajo visores sin expresión, espadas enormes, más grandes que un hombre, respiradores que exhalaban vapor como si fuesen bestias mitológicas. Eran demasiado. Y sin embargo Brain avanzó. Respiró lento, muy lento. Su corazón se tensó, sus músculos se afinaron, la técnica de su vida, pulida, destilada, enfocada. El primer Astartes dio un paso al frente, solo uno, pero el suelo tembló. Brain no esperó. Atacó. Una línea, un destello, un tajo tan rápido que el aire pareció romperse. Su espada trazó un arco perfecto hacia el cuello del gigante. Pero el gigante ya no estaba ahí. El Astartes había leído su movimiento, no como un hombre lo leería, no como un guerrero experto lo adivinaría. Lo había previsto, como si el ataque hubiese sido anunciado con días de anticipación. El Astartes giró su casco. Lo hizo con la calma de un verdugo que observa la hoja antes de usarla. Brain aterrizó con los pies clavados en la tierra, sorprendido. El gigante habló. Su voz retumbó como si hablara desde el interior de una montaña. Eres rápido, para un mortal. Brain apretó los dientes. Levantó de nuevo su espada. Yo soy Brainunglaus. El Astartes inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto, no de respeto, solo de reconocimiento.
Nosotros, mortal, la voz se hizo más grave, más antigua, somos los 1000 hijos. Su compañero clavó la espada en el suelo. El metal vibró como si la tierra misma protestara. Y tú, continuó el primero, eres un objetivo. Brain sintió como una brisa fría corría por su columna. Su instinto gritó. Lleno de certeza. Iba a morir. Pero su mano no tembló. Entonces vengan, susurró. Veamos cuánto vale mi vida frente a la suya. Los astartes se movieron al unísono. Como dos avalanchas. Silenciosas, inevitables. Brain cerró los ojos un breve instante, y cuando los abrió, el mundo ya no era el mismo. El suelo bajo sus pies brilló. Un círculo perfecto de luz se abrió como una flor invertida. Un halo pálido, blanco azulado, que emanaba de él como si la tierra reconociera su intención. Era su técnica definitiva, su vida entera reducida a un instante. Velocidad divina, destello de Dios. Campo de percepción absoluta. La cueva entera pareció contener la respiración. El primer Astartes dio un paso adelante. Un paso que pesó como si un gigante hubiera golpeado la montaña. Entonces lo vio. Un resplandor, una vibración en el aire, una distorsión casi psíquica en la forma en que el círculo reaccionaba a la presencia del gigante. El Astartes inclinó apenas el casco. Un psíquico, dijo con gravedad. O algo cercano. ¡Qué habilidad tan rara! Brain no lo escuchó, no podía escucharlo. Todo su mundo era luz, era enfoque, era intención. El Astartes avanzó y tocó el borde del círculo con su bota. El tiempo mismo pareció quebrarse. Un destello, un relámpago, un movimiento tan rápido que cualquier humano solo habría visto un trazo blanco quemado en el aire. Pero ese enemigo no era humano. El ataque descendió como la ira de un dios. Y una mano gigante, cubierta de ceramita y símbolos arcanos, atrapó la espada en pleno vuelo. La espada de Brain quedó detenida entre los dedos de un solo Astartes. Ni siquiera rechinó. Brain sintió que sus huesos temblaban. Impresionante para un mortal, dijo el gigante. Pero todavía eres un mortal. Brain retrocedió de un impulso, increíblemente, casi perdiendo el equilibrio. Su mente gritaba, un monstruo, un monstruo, un monstruo. No se detuvo. Atacó. Un tajo, otro. Cortes rápidos como relámpagos. Estocadas, movimientos que habían matado monstruos, aventureros, guerreros. Técnicas que bordeaban el límite de lo humano. La espada de Brain trazó 20 líneas de muerte en menos de un segundo. El Astartes las esquivó todas. Con una sola mano. Su otra mano descansaba a un lado, relajada, como si estuviera observando una danza. Brain lanzó un grito ahogado de esfuerzo, deslizándose hacia el flanco, buscando un punto muerto, una abertura, algo, lo que fuera. Pero el Astartes caminó hacia él. Con calma, con seguridad, con autoridad. Como si la velocidad divina de Brain fuera un juego lento. Tu técnica es hermosa, dijo el gigante. Pero belleza no es poder. Brain sintió su pecho contraerse. Su respiración se volvió desigual. Su corazón intentó escapar de su propia caja torácica. Es un monstruo, el otro Astartes observaba en silencio, como un juez que presencia una obra esperada. Brain retrocedió. Un paso, 2, 10. El Astartes avanzó sin prisa. Era inevitable, era implacable. Brain entendió una verdad más dura que cualquier golpe. No podía ganar. Ni siquiera podía hacerse notar. Su círculo de percepción brilló una última vez mientras Brain giraba sobre sus talones y escapaba hacia la oscuridad de la cueva. Sus hombres, escondidos en las cámaras más profundas, lo escucharon y consideraron la orden como un salvavidas. Brain corrió. No había técnica ahora, no había orgullo, no había belleza en sus movimientos. Solo supervivencia. Solo terror. Corre, mortal, murmuró el primer Astartes detrás de él, sin necesidad de perseguirlo. El imperio siempre encuentra lo que busca. El eco de su voz se filtró por cada túnel como el anuncio de una sentencia. Y Brain Unglaus desapareció por la grieta oculta que llevaba al exterior, vivo, por ahora. El aire dentro del Strategium era espeso, no por humo ni por polvo, sino por poder. El aura psíquica de Magnus el Rojo impregnaba cada superficie, como si la nave misma contuviera la respiración mientras él analizaba el mapa estelar.
El holomapa flotaba en el centro del puente, proyectado por cristales de datos antiguos, rodeado de runas de navegación, líneas de energía y scripts de guerra que rotaban en patrones geométricos perfectos. Y Ramtel aparecía como un punto luminoso en el reluciente globo del planeta. Magnus alzó la mano. Su ojo único ardió con un brillo sobrenatural, y los símbolos en el mapa temblaron como si recibieran instrucciones directamente desde la disformidad. La campaña de pacificación continúa, dijo Magnus, su voz profunda resonando como metal hundiéndose en mármol. Los enclaves exteriores ofrecen resistencia fragmentada. Las zonas ferales deben ser sometidas en las próximas 48 horas. Oficiales humanos, psíquicos auxiliares y tecnómagos del Mechanicum se inclinaron ligeramente. Magnus continuó. Y Ramtel es nuestro punto de control principal. Quiero tácticas de disuasión total en la ciudad. Nadie debe pensar ni por un momento que está fuera del alcance del imperio. Ahriman dio un paso adelante, el casco bajo el brazo, con la compostura serena de un guerrero acostumbrado a recibir órdenes que podían reescribir el destino de mundos enteros. ¿Deseáis presencia astartes en cada distrito, señor? Magnus negó con un gesto. No, los astartes van a marchar a los nuevos enclaves. Luego señaló el borde del mapa, donde se marcaban rutas de aproximación a la ciudad. Pero Ramtel podría ser atacada por nuestro enemigo común hasta que sepamos quién o qué es. No correremos riesgos. Una pausa. Luego la sentencia. Desplieguen un titán clase emperador en la llanura norte. Ahora. Un murmullo recorrió el puente. No de duda, de asombro. Ordenar el despliegue de un titán emperador era declarar que ese mundo ya no era solo una posesión. Era un templo del imperio. Ahriman asintió con solemnidad. Así se hará, primarca. El comedor comunitario resonaba como un enorme pulmón de metal. Bandejas chocando, botas embarradas pisando al unísono, vapores calientes escapando de las ollas gigantes que hervían con una mezcla pastosa que nadie se molestaba en identificar. Era un caos organizado, brutal, lleno de olores fuertes y voces roncas. Los infiltrados de Nazarick, Sebas, Solution y Shaltear, se habían sentado en una mesa en la periferia, donde podían observar sin llamar demasiado la atención. O al menos, ese era el plan. El iterador ladeó la cabeza, estudiándola con una atención suave pero penetrante. La austeridad es la raíz de la victoria colectiva. Aún así, sus ojos recorrieron sus ropajes, su postura, su tono. No parecen locales. Tampoco parecen comerciantes. ¿Cómo debo llamarlos? Sebas habló primero, midiendo cada sílaba. Somos sobrevivientes. De una familia noble cuyas tierras quedaron arrasadas durante la toma inicial de Ramtel. El iterador no parpadeó. Sobrevivientes. Un concepto familiar para mí. Los soldados murmuraron. Shaltear, con una voz demasiado dulce, agregó. Vinimos a la ciudad buscando seguridad. Y. Respuestas. El iterador apoyó las manos detrás de la espalda. Las respuestas llegan para quienes saben escuchar. Los altavoces explotaron con estática. Todos los soldados saltaron de pie, formando el águila imperialis con los brazos cruzados. La disciplina era tan perfecta que los tres infiltrados sintieron, por primera vez desde que llegaron, un pequeño latido de respeto involuntario. El mayor subió al estrado, los ojos encendidos, la voz de trueno. ¡Atención! Por orden directa del primarca Magnus el Rojo, comienza el despliegue masivo de fuerzas imperiales alrededor de Ramtel. Los soldados contuvieron la respiración. Las patrullas de reconocimiento informan que la zona presenta riesgos desconocidos. El primarca ha decretado un perímetro completo de vigilancia. Todas las compañías deberán prepararse para movilización inmediata. El joven recluta, el de ojos brillantes, murmuró. Vamos, dilo, el mayor continuó. Se ha autorizado el descenso táctico de naves capitales a baja altitud Y. Se detuvo un instante, como si saboreara el impacto que causaría. Un titán de clase emperador se desplegará en las afueras. El comedor explotó en susurros ahogados. Por las entrañas del emperado. Aquí. En esta roca. No puede ser. Un clase emperador, santo cielo, Solution frunció el ceño. Shaltear abrió los ojos. Sebas calculó, en silencio el iterador, en cambio, sonrió apenas. La presencia de un titán siempre es un mensaje claro. Orden. Juicio. Protección.
temor. Todo en uno solo. Los cimientos vibraron, las lámparas temblaron como insectos a punto de morir. Un rugido profundo, no animal, no arcano, sino mecánico, recorrió la estructura. Los soldados corrieron a las ventanas. Los infiltrados también. El iterador caminó con elegancia, como si ya supiera que iban a ver. La lluvia se volvió niebla bajo el viento ciclónico de los reactores. Las sombras se expandieron. Y el sol desapareció. Y Ramtel quedó bajo la sombra de colosos metálicos. Naves tan grandes como montañas, pasando a baja altitud. Sus cascos decorados con iconografía antigua. Torretas, antenas, catedrales blindadas incrustadas en sus dorsos. Miles de luces señalizando corredores de descenso. Shaltear apretó los labios. Es monstruoso. Solution tragó saliva, aunque el gesto era más teatral que real. Esto es lo que llaman disciplina militar. El iterador habló sin apartar la vista del cielo. Esto, señorita, es solo una parte menor del imperio de la humanidad. Los soldados estaban eufóricos. La vibración aumentó. Las naves parecían flotar como ciudades colgantes. La lluvia serpenteaba sobre su blindaje como líneas plateadas. Y entonces, en el horizonte, las primeras siluetas metálicas empezaron a tomar forma. Estructuras ciclópeas, braseros encendidos en plataformas imposibles, columnas móviles como piernas de un dios antiguo. Pero no el clase emperador, aún no. El iterador habló con voz tranquila. Pocas civilizaciones han visto algo así y han vivido para contarlo. Pero ustedes tienen suerte. Giró ligeramente el rostro hacia Sebas, Solution y Shaltear. Pueden contarlo, si escuchan bien. Sebas entrecerró los ojos. Shaltear tensó la mandíbula. Solution sonrió, delgada como un filo. El iterador apenas había terminado su frase cuando un soldado joven, demasiado joven incluso para su uniforme, se acercó a la mesa con los ojos brillando como si estuviera presenciando un mito hecho carne. Tenía las mejillas encendidas, la gorra mal ajustada, y un tazón de ración caliente temblaba en sus manos. No debería haber interrumpido a un iterador, pero el entusiasmo era más fuerte que su disciplina. Señor iterador, dijo casi sin aliento. ¿Puedo decir algo? El iterador no se giró del todo, solo inclinó el rostro, dándole permiso. El joven recluta tragó saliva, mirando a Shaltear, Solution y Sebas como si estuviera mostrando un tesoro. Y yo estuve ahí, señor, cuando los ángeles caminaron por la carretera sur. Su voz tembló, pero era un temblor lleno de orgullo infantil. Ustedes no lo vieron, ¿verdad? Shaltear frunció los labios en un gesto perfectamente ensayado de cortesía noble. Me temo que no, respondió suavemente. ¿Qué ocurrió? El muchacho sonrió como si ella le hubiera concedido un honor. Fue increíble. Dijo, casi gritando. Los Astates, los ángeles del emperador, caminaron entre nosotros. No hubo miedo. No hubo. Todos nos arrodillamos sin que nadie lo ordenara. Era como si el aire se volviera más pesado, ¿sabe? Y en ese instante, como si el universo respondiera a su frase, la tierra tembló. No por un disparo, no por una explosión, sino por peso. El comedor entero vibró, los vasos tintinearon, las lámparas del techo parpadearon. Un rugido profundo, metálico, casi orgánico, resonó por todo y Ramtel como una avalancha contenida tras una montaña invisible. Los soldados se pusieron de pie de inmediato. El joven recluta soltó su tazón y este rebotó en el suelo con un sonido hueco. Es el titán, susurró, con la voz quebrada por la emoción. El titán emperador ya está aquí. Shaltear sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sebas, impasible, observó con dignidad. El iterador se volvió hacia ellos con la serenidad de un sacerdote ante un milagro cotidiano. Observen, nobles míos, dijo. El imperio no conquista con palabras, conquista con presencia. En el cielo, a través de las ventanas, el sol se apagó un instante. No eran nubes. Eran las sombras del titán, alzándose como una montaña caminante, un dios de adamantío, servos, fuego y devoción. El recluta, con lágrimas en los ojos, murmuró. Por fin me tocó verlo. La ciudad entera se inclinó bajo su paso. Y Nazarik, disfrazado en medio del comedor, lo vio también. Las cámaras subterráneas de la teocracia parecían hechas de silencio apretado.
Pilares de piedra cubierta de símbolos sagrados, antorchas pálidas como huesos ardiendo, aire frío como una cripta bendecida. Nada se movía, excepto la respiración inmóvil de la fe fanática. Los pasos del capitán de la escritura negra cortaron ese silencio con precisión, cada impacto de su bota resonaba como una sentencia doctrinal. Su armadura blanca y dorada reflejando las llamas con la solemnidad de un ícono guerrero. Su rostro no mostraba nada, ni irritación, ni duda, ni curiosidad. En el centro de la cámara, recargada sobre un bloque de piedra, estaba Ceci Zetsumei. Medio rostro blanco, medio negro. Una mirada somnolienta y eterna, la de alguien que ha visto demasiada debilidad para seguir sorprendiéndose. Entre sus dedos pálidos giraba lentamente un cubo Rubik, no con interés, sino como si resolverlo fuese un reflejo aburrido. Kairi se detuvo a 2 pasos. Un cubo Rubik, eso me trae recuerdos, dijo con una voz seca. Tenemos información confirmada. De una fuerza desconocida, que han entrado en la región oriental. El Consejo Supremo exige preparación inmediata. Ceci no levantó la cabeza. Solo giró otra capa del cubo. Chuck, una cara resuelta. Le daba igual. Resolver un lado es difícil, pero resolver 2 es aún más difícil. Se identificó a su líder como Lord Primarca Magnus el Rojo, respondió, sin darle dramatismo. Sus acciones superan toda proyección táctica previa. Ninguna fuerza en Irramtel pudo oponer resistencia real. Ceci dejó caer el cubo a su costado. No por sorpresa, sino porque había dejado de entretenerla. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos eran cuchillas sin filo, pero igual de frías. Entonces, ¿es fuerte? Es una amenaza. No puedo evaluar si su poder supera tu capacidad. Pero su despliegue indica una fuerza más allá de lo que este mundo ha visto. Ceci ladeó la cabeza, indiferente. En ese caso, no dice nada. La gente de aquí es blanda. Cerró los ojos un instante, como si el tema la cansara. Que no pudieran detenerlo solo prueba que son débiles. No que él sea interesante. Ceci se incorporó, dejando la sombra de su figura alargarse en el suelo de piedra. Pero dime, su voz bajó, casi un susurro que no tenía emoción, tampoco deseo, solo aquella hambre vacía de lo imposible. ¿Crees que ese tal Magnus podría derrotarme? Observó con la misma expresión imperturbable de siempre. No emitiré una predicción sin datos. Pero, su presencia altera las líneas de poder. Y su sola aparición forzó reorganización táctica inmediata. Eso lo vuelve, cuando menos, relevante. Ceci entrecerró los ojos. Una ligera sonrisa estiró su boca. Interesante, relevante. Quizás sea más que otro insecto con armadura bonita. Dio un paso adelante, si ese hombre puede romperme, aunque sea un poco, murmuró, entonces quizá valga la pena conocerlo. La teocracia evaluará la amenaza, dijo el capitán. Pero si decides enfrentarlo, que sea con permiso del consejo. Ceci la miró con un tedio. El consejo no puede detenerme. Tú lo sabes. Silencio. Ceci habló por última vez, con voz plana, sin emoción. Tráeme más información, si este Magnus es tan fuerte como dicen, quiero comprobarlo yo misma.